Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que genial, yo estoy súper emocionado de compartir esta historia con ustedes. Y bueno, si eres nuevo por aquí, un saludo enorme y un abrazo virtual. No te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me tocó el corazón profundamente, una historia que nos muestra lo que realmente importa en la vida, la amistad, el apoyo incondicional y, por supuesto, el cariño genuino. Vamos a hablar de Serkan Ayolu, ese actor turco que ha robado el corazón de muchos, incluido el mío con su talento y su encanto, y de un gesto que conmovió a todo el mundo. Pero no solo eso, también hablaremos de la talentosísima Özge Gürel, una actriz a la que admiramos muchísimo y que, como verán, tiene una conexión muy especial con Serkan. Así que prepárense para un vídeo lleno de detalles, emociones, reflexiones y, por supuesto, mucha información interesante. Vamos a descubrir juntos el increíble apoyo que Serkan le brindó a Özge. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás nada de lo que subimos. Y ahora sí, comenzamos. La historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es una de esas historias que te hacen creer en la magia de la amistad, en la lealtad y en la conexión humana genuina. Es una historia que demuestra que el amor y la amistad, aunque se manifiesten de maneras diferentes, pueden ser dos caras de la misma moneda, complementándose y fortaleciéndose mutuamente. Conocimos a estos dos talentosos actores por primera vez en la serie Amar es Primavera, una comedia romántica turca que conquistó a audiencias de todo el mundo. En esta serie interpretaron a Ayaz y Öykü, una pareja que rápidamente se convirtió en la favorita de los fans. La química entre ellos era innegable y sus interacciones, llenas de chispa, humor y ternura, mantuvieron a los espectadores enganchados a la pantalla durante horas. Pero lo que quizás no todos saben es que esa conexión mágica que veíamos en pantalla no era solo producto de la brillante actuación, había una conexión real, un cariño genuino y profundo entre Serkan y Özge. Y eso es algo que se ha mantenido, e incluso fortalecido, a lo largo de los años. Desde que protagonizaron Amar es Primavera, Serkan y Özge han mantenido una relación muy cercana. Han estado ahí el uno para el otro, apoyándose mutuamente en sus proyectos, compartiendo momentos especiales y, sobre todo, demostrando un respeto y una admiración mutua que es verdaderamente admirable. Siempre están ahí el uno para el otro, celebrando los éxitos, brindando consuelo en los momentos difíciles y ofreciendo ese hombro en el que apoyarse cuando la vida se pone cuesta arriba. Esa amistad, sólida y sincera, es precisamente la que nos lleva al tema principal de este vídeo, el gesto de Serkan que conmovió a todo el mundo. Un gesto que nos recuerda la importancia de la empatía, la lealtad y el apoyo incondicional, cualidades que a veces parecen escasear en el mundo actual. Pero, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cuál fue ese gesto que generó tanta admiración y emoción? Para entenderlo completamente es importante contextualizar la situación. En la vida de cualquier persona, y especialmente en la vida de alguien que trabaja en el competitivo mundo del espectáculo, hay momentos donde la necesidad de apoyo y comprensión es vital. Momentos de estrés, de incertidumbre, de desafíos profesionales o personales que ponen a prueba la fortaleza emocional. Es en esos momentos cuando la presión aprieta y las dudas acechan, donde se demuestran los verdaderos amigos, aquellos que siempre están ahí sin importar que, sin juzgar, sin dudar y sin esperar nada a cambio. Aquellos que ofrecen su mano, su oído atento y su aliento para seguir adelante. En este caso, Serkan demostró ser ese amigo incondicional, ese apoyo inquebrantable que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. No se limitó a una simple felicitación o a un mensaje superficial. No, Serkan fue más allá. En esos momentos, Serkan no solo estuvo presente, sino que también dejó claro el gran cariño, el profundo respeto y la admiración que siente por Özge. Su gesto fue un mensaje claro de apoyo, de solidaridad, de amistad verdadera y desinteresada. ¿Y por qué este gesto fue tan significativo? ¿Por qué causó tanta conmoción entre los fans y en las redes sociales? La respuesta es simple, porque demostró la gran persona que es Serkan. Demostró su capacidad de empatía, su sensibilidad y su compromiso con sus seres queridos. No se trató solo de un simple saludo o de una felicitación genérica, sino de una muestra de cariño genuina y sincera que llegó directo al corazón de Özge y, por extensión, al de todos los que apreciamos su amistad.
En un mundo donde a veces parece que las relaciones son superficiales, donde la fama y el éxito amén. Eclipsan los valores más importantes, ver este tipo de gestos nos llena de esperanza y nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean, de cultivar relaciones auténticas y de estar ahí para los demás en los momentos buenos y sobre todo, en los momentos difíciles. Este gesto, del que hablaremos en detalle en breve, no solo conmovió a los fans, sino que también demostró la fuerza y la solidez del vínculo que une a Serkan y a Özge. Es un claro ejemplo de cómo la amistad puede ser un refugio seguro en los momentos de tormenta, una fuente inagotable de alegría en los momentos de felicidad y una fuerza motriz para alcanzar nuestros sueños. Y creo que todos podemos aprender algo de esta historia, la importancia de estar ahí para nuestros amigos, de apoyar sus sueños, de celebrar sus éxitos y de ofrecerles nuestro apoyo incondicional cuando más lo necesitan. Pero bueno, antes de revelar exactamente cuál fue ese gesto que tanto impacto causó, me gustaría hablar un poco más sobre la carrera de ambos actores. Porque, como les dije al principio, ambos son talentosísimos y han logrado construir una carrera sólida, exitosa y llena de logros. Serkan Ayolu, además de su inolvidable papel en Amar es Primavera, ha participado en una amplia variedad de series de televisión y películas, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes. Ha dado vida a galanes románticos, a personajes complejos y dramáticos, a héroes de acción y a hombres con grandes conflictos internos. Ha demostrado ser un camaleón, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos, siempre con la misma entrega y pasión por su trabajo. Su carisma natural, su talento innato y su dedicación al arte de la actuación lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Sus fans, que son legión, admiran su profesionalismo, su humildad y su capacidad para conectar con el público. Cada nuevo proyecto de Serkan es recibido con entusiasmo y expectativa, y su trabajo siempre es reconocido por la crítica y el público en general. Por su parte, Özge Gürel también ha tenido una carrera brillante y llena de éxitos. Después de Amar es Primavera, ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidando su posición como una de las actrices más talentosas y populares de su generación. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes con diferentes matices y su habilidad para transmitir emociones profundas y complejas. Su belleza natural, su carisma arrollador y su innegable talento la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. El público adora su simpatía, su cercanía y su capacidad para hacer reír y emocionar. Cada nuevo proyecto de Özge es esperado con ansias por sus fans, que valoran su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su capacidad para elegir proyectos interesantes y desafiantes. Ambos actores, Serkan y Özge, han demostrado ser profesionales ejemplares, dedicados a su trabajo, comprometidos con sus personajes y apasionados por el arte de la actuación. Y aunque han seguido caminos profesionales separados, han mantenido siempre una amistad sólida y un respeto mutuo que es admirable. Han sido testigos de los éxitos y de los desafíos del otro, y siempre han estado ahí para apoyarse mutuamente en sus proyectos y en sus vidas personales. Y ahora sí, llegó el momento de revelar el gesto que conmovió a todo el mundo. El momento que todos hemos estado esperando. El gesto en cuestión fue el apoyo incondicional que Serkan le brindó a Özge en un momento muy importante de su vida profesional y personal. Özge estaba trabajando en un proyecto muy importante, un proyecto que requería de ella mucha dedicación, esfuerzo y compromiso. Un proyecto que la desafiaba a nivel profesional y que al mismo tiempo podía ser un punto de inflexión en su carrera. Serkan, sabiendo la dedicación, el esfuerzo y la pasión que Özge estaba poniendo en este proyecto, decidió mostrarle su apoyo de una manera muy especial, de una manera que demostrara su cariño, su admiración y su incondicionalidad. Quería que Özge supiera que no estaba sola, que contaba con su apoyo incondicional, que él creía en ella y en su talento. ¿Cómo lo hizo Serkan? Pues en este caso Serkan no dudó en utilizar las redes sociales, una herramienta poderosa en el mundo actual, para expresar su apoyo y celebrar el trabajo de Özge. Compartió en sus perfiles mensajes de apoyo, fotos, vídeos y comentarios positivos sobre el proyecto en el que Özge estaba involucrada. No se limitó a un simple "mucha suerte" o a un escueto "te ves genial". No. Serkan se tomó el tiempo de escribir mensajes personalizados, de destacar el talento de Özge, de expresar su admiración por su trabajo y de animarla a seguir adelante, a darlo todo, a no rendirse ante las dificultades. Esto no solo sirvió para promocionar el trabajo de Özge, sino que también demostró
El cariño, el respeto y la admiración que Serkan siente por ella. Fue una forma de amplificar su voz, de resaltar su talento y de enviar un mensaje claro y directo a todos: estoy aquí para apoyarte, para celebrar tus éxitos y para acompañarte en este camino. Además, Serkan también se aseguró de estar presente en los eventos importantes relacionados con el proyecto, mostrando su apoyo en persona y celebrando los logros de Özge. Estuvo allí para celebrar el éxito, para levantarle el ánimo en los momentos difíciles, para darle ese empujoncito de motivación que todos necesitamos en algún momento, para recordarle que no estaba sola y que tenía a su lado a un amigo incondicional. Este gesto, aunque aparentemente pequeño, tuvo un impacto enorme. Demostró a Özge que contaba con el apoyo incondicional de su amigo, y también sirvió para inspirar a sus fans y a sus seguidores, para recordarles la importancia de la amistad, de la lealtad y del apoyo mutuo. La respuesta del público fue abrumadora. Los fans de ambos actores, Serkan y Özge, elogiaron el gesto de Serkan, destacando la importancia de la amistad, del apoyo mutuo y de la lealtad en un mundo a menudo dominado por la competencia y el individualismo. Las redes sociales se inundaron de mensajes positivos, de muestras de cariño y de agradecimiento. Los fans se unieron para celebrar la amistad de Serkan y Özge, y para agradecerles por ser un ejemplo de lo que significa el apoyo incondicional. Este gesto no solo benefició a Özge, sino que también fortaleció la imagen de Serkan. Demostró que es una persona con valores, que se preocupa por sus amigos, que no duda en mostrar su apoyo y que en un mundo donde a veces parece que solo importan los números y la fama, la amistad y la lealtad siguen siendo pilares fundamentales. Este gesto fue un recordatorio de la importancia de la amistad, del apoyo, de la lealtad y de la empatía. Fue una muestra de cariño genuina y sincera que demostró que en la vida, lo más importante es tener personas que te quieran, te apoyen, te comprendan, celebren tus éxitos y te acompañen en los momentos difíciles. Y sinceramente es algo que todos deberíamos practicar más a menudo. No importa si eres una figura pública o una persona común y corriente, un gesto de apoyo, una palabra de aliento, un simple acto de bondad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. El impacto de este gesto fue tal que generó una oleada de mensajes positivos en las redes sociales. Fans de todo el mundo, de diferentes culturas y nacionalidades, se unieron para celebrar la amistad de Serkan y Özge, y para agradecerles por ser un ejemplo de lo que significa el apoyo incondicional. Los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron. Los fans compartieron sus propias experiencias de amistad, de apoyo y de lealtad, y expresaron su gratitud por la inspiración que Serkan y Özge les brindaban. La historia de Serkan y Özge es una de esas historias que nos inspiran a ser mejores personas, a valorar la amistad, a apoyar a nuestros seres queridos y a celebrar los éxitos de los demás. Nos recuerdan la importancia de la empatía, de la lealtad y del apoyo mutuo. Nos enseñan que en la vida, lo más importante es rodearnos de personas que nos quieran, nos apoyen, nos comprendan y celebren nuestros éxitos. Y por supuesto que siempre, pero siempre estemos ahí para nuestros amigos, para brindarles nuestro apoyo incondicional en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Esta historia nos demuestra que la amistad verdadera no tiene límites, que trasciende la fama y el éxito, y que se basa en el respeto, la admiración y el cariño genuino. En resumen, hemos hablado de la amistad incondicional entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, de cómo se conocieron en Amar es Primavera, de cómo su conexión traspasó la pantalla y de cómo han mantenido una relación cercana a lo largo de los años. Hemos profundizado en el gesto de Serkan que conmovió a todo el mundo, mostrando su apoyo a Özge en un momento importante de su vida, y en cómo esto fortaleció su amistad y sirvió de ejemplo para sus fans. Hemos analizado el impacto de este gesto, tanto en la vida de Özge como en la percepción pública de Serkan. Y finalmente hemos destacado la importancia de la amistad, del apoyo mutuo, de la lealtad y de la empatía en nuestras vidas, y de cómo podemos aprender de la historia de Serkan y Özge para ser mejores personas y para construir relaciones más significativas. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo y que se hayan llevado algo positivo de esta historia. Creo que es importante destacar este tipo de relaciones, porque nos inspiran, nos motivan y nos recuerdan que la vida es mucho más bonita cuando la compartimos con personas que nos quieren, nos apoyan y nos animan a ser la mejor versión de nosotros mismos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por acompañarnos en esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho.
Y por supuesto, déjanos tus comentarios, cuéntanos qué te pareció la historia de Serkan y Ozge, si conocías esta anécdota, si te inspiró, y si tienes alguna otra historia de amistad que te gustaría compartir. Nos encantaría leerlos. También si conoces alguna otra historia de amistad que te haya conmovido, o si tienes alguna pregunta sobre Serkan, Ozge o cualquier otro tema, no dudes en dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande. Y recuerden siempre valorar la amistad y apoyar a sus seres queridos. Chao.